vámonos con Edmar Benítez, al cual le agradecemos infinitamente su participación en el Congreso Red Latina 2022 y disfrutemos de su ponencia para que juntos sigamos aprendiendo las más de 281 personas que ya estamos conectados. Muchísimas gracias, señor Reynoso, por la presentación. Muchísimas gracias a la señora Miriam, a todo su equipo, a la señorita Yolanda por estar al pendiente y por haberme tomado en cuenta para dar una pequeña información. Me voy a permitir compartir mi pantalla para poder colocar mi presentación y poder platicar, en este caso, tomando un poco también de la información de nuestros otros colegas, enfocarnos ahora en lo que me correspondería de mi área, que es la parte genética del síndrome de Rett, ¿no? Entonces, déjeme poner un pequeño apuntador acá. Ahí está. Entonces, en el síndrome de Rett, lo característico, lo que podemos nosotros decir de forma general, es que es una condición médica que afecta a una de cada 8.500 niñas, ¿sí? Es una condición sumamente frecuente y la podemos considerar como la enfermedad genética de mayor relevancia en cuestión a causa de síndrome de regresión neurológica y de retraso del desarrollo psicomotor y de discapacidad intelectual en las niñas. Es muy importante tomar en cuenta y se ha comentado en otras pláticas anteriores sobre la diferencia que existe y es muy importante dentro del abordaje clínico del síndrome de regresión neurológica y lo que es el retraso del desarrollo psicomotor, que son dos condiciones semiológicas o clínicas sumamente diferentes y que son fundamentales tenerlas en cuenta porque el abordaje clínico de una niña con un dato de regresión neurológica o incluso puede ser un niño, cambia mucho a cuando nosotros hacemos un abordaje clínico de un retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, el gen en cuestión, como ya se ha comentado, es el gen MECP2. Depende mucho del tamaño de lo que conocemos nosotros como el transcrito, o sea que el gen MECP2 va a producir una proteína, que en este caso se llama MECP2, y esta proteína va a tener diferentes transcritos, diferentes formas, ¿no? Son lo que nosotros isoformas, y dependiendo a veces del tipo de transcrito y de las mutaciones que haya en esos transcritos, son a veces las manifestaciones clínicas que son sumamente variables de niña a niña de lo que nosotros podemos observar. Como veíamos, es una condición médica que está ligada al cromosoma X, y le conocemos o se conocía en su momento como una encefalopatía neonatal, y la proteína tiene el nombre de proteína de unión a las islas metil CpG tipo 2. Y otro dato que es sumamente importante en cuestión a cómo podemos ver nosotros diferentes manifestaciones clínicas es por un patrón y un mecanismo que se llama proceso de inactivación del cromosoma X. En todas las mujeres, y eso vamos a ver una pequeña imagen más adelante, sucede un proceso donde uno de los cromosomas, que las mujeres tienen dos cromosomas X, uno se inactiva y el otro permanece activo. Y esta activación e inactivación sucede de forma aleatoria al inicio de la formación del ser humano, del embrión, en este caso el embrión femenino. Y el hecho de que el X que está mutado, por ejemplo, tenga una mayor prevalencia de activación en el tejido neuronal, es lo que ocasiona que la niña en cuestión desarrolle un cuadro neurológico sumamente complejo. Hay niñas, por ejemplo, que pueden tener una carga del X mutado más expresado en otras partes de su cuerpo que en la parte neurológica. Entonces, a veces podemos llegar a ver incluso niñas que tienen poco compromiso del lenguaje o poco compromiso cognitivo y por lo tanto no desarrollan toda la esfera clásica que ya se ha comentado previamente en la parte clínica, ¿no? O sea que hay fenotipos o cuadros clínicos sumamente leves y hay algunos casos un poco más complejos. La gran mayoría son mutaciones que conocemos como mutaciones puntuales, que se detectan por el estudio molecular, que he tenido la oportunidad de conocer muchas niñas y a sus mamás, a sus papás, y generalmente casi siempre en el estudio molecular llegamos a tener la causa. Pero como vamos a ver, no siempre en toda niña que tiene datos de discapacidad intelectual o de alteración de desarrollo psicomotor, vamos a tener siempre el gen MECP2 mutado, ¿no? Hay muchos otros genes que se asemejan al MECP2.
voy a ponerles un pequeño video representativo de lo que representa un poco la etiología. Y yo se los voy esto que vemos acá son las bases moleculares que componen todo nuestro genoma, ¿no? Las 4 moléculas principales y el orden en que están colocadas estas moléculas son lo que va a definir cada una de las secuencias de nuestros genes, ¿no? Entonces, es como un abecedario que debe de tener un orden en particular y por lo tanto necesita a lo largo de toda nuestra evolución un orden en particular que no solamente se da en el humano, sino también en diferentes especies de la vida misma. Entonces, cada una de estas moléculas, cada 3 moléculas en nuestros genes, en este caso vamos a referirnos específicamente al MECP2, va a producir una pequeña parte de lo que va a ser la proteína en total, que son lo que conocemos como aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos tienen un orden en particular y al final se termina por formar toda una secuencia que nos va a dar como tal la proteína, en este caso la proteína MECP2, que tiene 486 aminoácidos, ¿no? Es una proteína bastante grande, que tiene múltiples sitios fundamentales para su expresión clínica y el modo de nosotros hacer el diagnóstico justamente consiste en leer toda la secuencia que compone al gen MECP2. Entonces, puede haber cambios con solamente un cambio de una letra, de una molécula por otra, donde no corresponde. Eso puede ocasionar todo un proceso de alteración en la secuencia del gen y por lo tanto vamos a tener una proteína anormalmente plegada o formada y estructuralmente no funcional, ¿no? Entonces, las mutaciones generalmente son esto, lo que conocemos como mutaciones puntuales o mutaciones de sentido erróneo, donde cambia una sola molécula. Por ejemplo, aquí ejemplifican que la letra C cambia por la letra T y en lugar de producir un aminoácido, que en ese caso era timina, aquí ahora trionina, ahora se cambia a un aminoácido que se llama metionina. Entonces, este aminoácido no debe de estar ahí, no es su lugar y por lo tanto ese simple cambio tan minúsculo de una letra por otra letra, de una molécula por otra, ocasiona una serie de cambios estructurales en cadena que nos va a alterar toda la función de la proteína. Hay otro tipo de mutaciones que se llaman sin sentido, que corresponden a que en algún punto, si una molécula cambia por otra, en este caso aquí nuevamente señalan la letra C, cambia por la letra T, y lo normal es que en ese lugar tuviéramos un aminoácido llamado arginina, se ocasiona una señal en la proteína, en la producción de la proteína que dice ahí se debe de detener la producción. Es una señal de paro que no debe de estar ahí y que el hecho de que se meta esta señal de paro ocasiona que toda la secuencia que debería de seguir de ahí quede totalmente trunca. Eso es lo que conocemos como una proteína trunca, una proteína incompleta, y en lugar de tener 486 aminoácidos puede quedar con 200, 300 aminoácidos o incluso menos, y entre más pequeña sea la proteína, más severo, más grave serán las manifestaciones clínicas. De hecho, las mutaciones que dan mucho más complejidad. Y hay otras en menos frecuencia, que son las mutaciones del marco de lectura, que son mucho menos comunes, que a veces también pueden ocasionar alteraciones no solamente en la secuencia, sino también ocasionar una proteína más chiquita, que quede trunca, ¿no? Entonces, los estudios que se han realizado son múltiples para tratar de determinar, conociendo un poco el origen de dónde se localizan estas mutaciones, tratar de en un momento dado que se pueda definir un tratamiento de terapia génica para corregir ese sitio donde están o los tipos de mutaciones que están afectando la cadena del gen, ¿no? Y una de ellas tiene que ver justamente con tratar de abolir, tratar de quitar los sitios donde estas mutaciones pueden interactuar con otras proteínas, porque todas las proteínas tienen compañeros, tienen vecinos, y esta interacción es lo que a veces se puede alterar. Entonces, a veces corrigiendo que la proteína vuelva a interactuar con otra red de proteínas importantes para el desarrollo del cerebro, nos ayuda a que la proteína pueda retomar un poco su función y de esa forma aminorar los síntomas de nuestros pacientes, ¿no?
Aquí lo que podemos observar son los diferentes sitios donde se localizan las mutaciones, ¿no? Lo principal, lo más común es que se localizan al inicio, en el inicio llamado MBD, son la gran mayoría de las mutaciones, pero también hay otras variantes que se localizan en el dominio de represión de la transcripción. Son los dos sitios principales. Y esto es, desde el punto de vista biotecnológico, es importante conocer porque son sitios fundamentales que permiten a la proteína MECP2 interactuar con otros complejos proteínicos, en este caso el complejo proteínico NCOR, y esta interacción que se debe de dar en situaciones normales, ¿no? Si las mutaciones que están en estos sitios MBD o TBD están alterados, no va a permitir que la proteína MECP2 interactúe. Entonces, esta interacción que se debe de dar de MECP2 con el complejo de NCOR y asimismo con toda la cadena, con todos los, le llamamos nosotros, donde está enrollado nuestro genoma, pues no va a permitir su interacción y por lo tanto el que no interactúe en estos dos complejos con otras partes del DNA, pues no va a permitir que se exprese adecuadamente en el sistema nervioso central. Entonces, hay ocasiones donde se altera el dominio MBD, que no permite que la proteína MECP2 se pegue al DNA, y hay otras donde el dominio de represión está alterado y no permite que la proteína MECP2, que ya está pegada al genoma, se pegue al NCOR. Entonces, el hecho de estudiar esos sitios donde están estas mutaciones permitirá en un momento dado poder definir tratamientos un poco más dirigidos a que el sitio donde está una mutación en alguno de estos dos dominios, pues se pueda restablecer de cierta manera para que la interacción, ya sea de MECP2 con el DNA, con otras partes del DNA o con otro complejo proteínico como el NCOR, se restablezca y de esa forma la función pueda llegar a ser cercano a lo normal, digamos, ¿no? O lo más cercano a lo normal. Hay otros ejemplos donde la proteína MECP2 se adhiere adecuadamente a las cadenas de DNA que conocemos como DNA metilado y este complejo. Entonces, el hecho de que estas mutaciones alteren esta interacción puede provocar que pues, NCOR no sea capaz de reprimir la transcripción de genes que en este caso deberían de transcribirse para que se pueda dar un desarrollo adecuado de todos estos, porque aquí en toda esta cadena en rojo tenemos muchos otros genes que son importantes que estén a veces activos o que a veces estén silenciados. Entonces eso, toda esta parte biotecnológica es un poco compleja, pero se los quise mostrar para hablar un poquito de lo más novedoso que hay con relación a las terapias génicas que se están todavía ensayando a nivel experimental en modelos animales. Todavía estas terapias no son para modelos humanos todavía, ¿no? Entonces, esta parte es la que veíamos, ¿no? Los diferentes sitios donde están las mutaciones en la cadena del DNA, de la secuencia del gen MECP2. Y entrando un poco ahora la traducción de cómo estas mutaciones en estos diferentes sitios que estábamos observando, que el MBD y el TRD son los sitios más comunes, cómo las mutaciones ahí pueden dar diferentes patrones clínicos, ¿no? Entonces, lo normal, como veíamos, es que el desarrollo en las etapas tempranas de la vida, pues debe de tener un orden, ¿no? El sostén cefálico generalmente es entre los 2 a los 3 meses, la sedestación es entre los 6 a los 7 meses, la bipedestación a los 9 meses, gatean por ahí hasta los 8 meses y empiezan a deambular cerca del año, poquito después del año, y el lenguaje viene posteriormente, ¿no? Entonces, todas esas fases son las que se ven comprometidas. Antes de los 2 años de edad, lo que vamos a ver es que viene una fase de estacionaria, que conocemos como etapa 1, donde el progreso que ya se había adquirido de las habilidades propias del desarrollo se van viendo disminuidas, ¿no? No se llega a alcanzar, por ejemplo, la sedestación, puede ser a veces tan temprana la aparición de la condición, o la niña ya podía caminar incluso y de repente va perdiendo la marcha, ¿no? O no va avanzando, no va pudiendo, por ejemplo, subir escaleras, va perdiendo la capacidad para lo que se esperaría es que empezara a correr y ya no lo hace, ¿no? Incluso va tropezándose, se va volviendo muy comprometida la forma de deambular, y eso va ocasionando que incluso palabras sueltas que ya decía la niña o el niño, porque vamos a ver que esto también puede afectar a los niños, vayan perdiendo, ¿no? Las palabras ya no las dicen o las dicen mal, las empiezan a articular mal y van perdiendo la capacidad del lenguaje. Entonces, esta fase estacionaria se caracteriza por eso, ¿no?
y donde puede ser evidente el inicio de la microcefalia, la disminución del perímetro cefálico. Entonces, hay tablas que nosotros usamos para medir el perímetro, que es por edad, va aumentando gradualmente por la edad, y ahí es donde nosotros podemos empezar a ver en las citas, o a veces desde pediatría, en las citas de control de una niña, se va viendo que el perímetro cefálico no va aumentando conforme va la edad, se va quedando rezagado. Entonces, esta etapa puede durar desde semanas hasta meses. Es muy poco probable que se manifieste años, ¿no? Es un inicio un tanto insidioso, un tanto lento, pero no dura más de un año, o sea, esta etapa, ¿no? Semanas a meses, en que los papás empiezan a notar estos cambios. Y después viene una etapa que conocemos como regresión rápida, que era lo que comentábamos, la pérdida de las habilidades ya previamente adquiridas, que es lo que se conoce como el síndrome de regresión neurológica, y es aquí donde empiezan, aparte de que se van perdiendo las capacidades ya adquiridas, van apareciendo otras como el frote de las manos, como si se estuvieran enjuagando las manos, aplaudiendo, eh, haciendo como una especie de aleteo. Empiezan a aparecer estos movimientos estereotipados de las manos, las irregularidades en la respiración, eso principalmente se dan cuenta los papás cuando la niña o el niño está dormidos o está dormidas, empiezan a tener periodos incluso de apnea, ¿no? Donde la niña puede dejar de respirar y tiene un patrón un poco irregular, ¿no? La microcefalia es más notoria, va empeorando un poco más y empiezan a aparecer las primeras crisis epilépticas, que es un dato clínico muy frecuente. No todas las niñas presentan crisis epilépticas, pero es un dato clínico bastante común. Y esto puede durar de semanas a meses o incluso hasta un año de duración, ¿no? Es una etapa rápida, donde van apareciendo muchos otros datos que son cada vez más notorios y puede llegar incluso a durar hasta el año. Después tenemos la fase 3 o fase pseudoestacionaria o un periodo de plató, de meseta, donde la apraxia, esta incoordinación de los movimientos finos o gruesos de las manos o de las extremidades, va perdiendo capacidad, ¿no? Eso ocasiona algo que también se conoce como dispraxia, y se van haciendo cada vez más sensibles a los ruidos, a algunos estímulos ambientales, como los cohetes, los ruidos muy fuertes, el sonido de las bolsas, de las frituras, de los dulces, del aluminio, son como muy llamativos para ellos. Entonces, puede ser que les llame mucho la atención o a veces se pongan entren en un cuadro de ansiedad muy importante, ¿no? Y de irritabilidad. Entonces, eso va a aparecer en esta etapa 3 y posteriormente el contacto visual también se va perdiendo, ¿no? Va siendo una característica que va dando este espectro de rasgos del espectro autista también. Las crisis epilépticas son cada vez más comunes. Esto puede durar de años hasta décadas, ¿no? Esta fase 3 es la de mayor duración. Y después tenemos la fase 4, que es lo que conocemos como un deterioro motor, donde el compromiso físico es muy notorio, van apareciendo hipotonía, desgaste muscular, la niña se va haciendo cada vez más delgadita, esto aunado a la inmovilidad o a no tener a veces alcance a un proceso de fisioterapia, pues va acentuando cada vez más la pérdida del tono muscular, la lentitud de los movimientos, la escoliosis, no, la curvatura normal que va adquiriendo a veces la columna, que cuando es muy severo puede comprimir también la caja torácica y eso también trae como consecuencia algún tipo de debilidad del diafragma o de mal manejo de secreciones o incluso del mismo mecanismo de la respiración. La dependencia de la silla de ruedas es evidente, ¿no? En algunas, no en todas. Me ha tocado ver algunas jovencitas en la fase de la pubertad o en la adolescencia donde deambulan, son funcionales dentro de todo. Entonces no es algo que sea categórico, ¿no? Entonces no todas las niñas llegan a progresar a esta etapa, que puede durar también décadas, puede durar mucho tiempo, y va a ser muy variable por lo que ya veíamos, ¿no? El tipo de mutación, el sitio donde están esas mutaciones y qué dominios de la proteína se vean afectados. Y por otra parte, bueno, aquí tenemos ejemplos que tenemos la gran capacidad nosotros de saberlo identificar por estar en esa red, en este grupo. Es poco lo que yo les puedo decir en comparación a cómo se van dando estas manifestaciones físicas. Esto que vemos de la manita es un proceso de distonía,
son contracturas musculares anormales, principalmente en flexión, contracturas, y la marcha va siendo un poco atáxica, ¿no? El campo, el campo de sustentación de la marcha se va haciendo cada vez más amplio y eso va ocasionando que tambaleen un poco, que caminen con un poco de cuidado, con mayor, a veces, riesgo de tropiezos o de caídas. Y otro dato fundamental para entender un poco cómo se va dando la parte clínica y la variación es esto que conocemos como el proceso de inactivación del cromosoma X. No todas las células de las mujeres, en cuestiones, digamos, donde no tengamos una mutación en este gen, todas las mujeres sufren un proceso de inactivación del X y es por ello que vamos a tener diferentes incluso manifestaciones. Ahora ya hablando exclusivamente de este gen que está en el cromosoma X, va a estar expresado el X con la mutación. Si está expresado de mayor forma en la parte neuronal, el cuadro clínico será quizá más severo. Y si tiene alguna otra expresión en el corazón, en el hígado, en el intestino, porque es un gen que es multisistémico, está en todos nuestros tejidos, por eso es que vamos a tener a veces manifestaciones clínicas sumamente variables. Entonces, ese patrón de inactivación, qué porcentaje del X con la mutación está expresado en uno u otro tejido, eso también va a dar las diferentes manifestaciones clínicas y por qué veamos niñas con algunos datos clínicos y otras niñas con otros datos, ¿no? Y esto se descubrió en estos gatitos, que son los gatitos Carey, que le dio el premio Nobel a la doctora Lyon y formuló su ley. Entonces, aquí, retomando un poco la parte molecular y la parte clínica, vamos a ver cómo los tres aspectos fundamentales que nos va a dar los diferentes patrones clínicos, desde los fenotipos o los cuadros menos severos hasta los más severos. Las mutaciones que ocasionan que la proteína quede más chiquita, que pegue una proteína trunca, donde, como vimos, en lugar de que vaya un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, de repente llega una señal que le dice a la proteína hasta aquí termina la producción, cuando no debería de terminar ahí, sino que llega hasta los 486 aminoácidos. Entonces de repente queda hasta el aminoácido 300 y eso ocasiona que ya la estructura y por lo tanto la función no sea la misma. Y esas son las mutaciones que son más severas, que tienen un inicio mucho más insidioso, un progreso más rápido y con mayor afección, no solamente de la parte neurológica o del desarrollo psicomotor, sino también de otros sistemas, puede ser el cardíaco, puede ser el gastrointestinal o el respiratorio. Y esas mutaciones las vemos representadas por una X al final, ¿no? Esta X significa que ahí terminó la producción, queda una proteína trunca. Y las mutaciones que están un poco en los dominios iniciales, llamado NTD, o en el MBD, a veces tienen un cuadro clínico quizá más atenuado, ¿no? Un poco incluso nos permite, las manifestaciones clínicas son, tienen un curso como el que veíamos en la gráfica, de etapa 1, 2, 3, de una forma, digamos, clásica, o lo más común que nosotros llegamos a ver clínicamente, y a veces son las mutaciones, digamos, menos severas, porque no ocasionan que la proteína quede trunca, sino que tiene sus 486 aminoácidos, pero el orden es el que está alterado, ¿no? En lugar de ser ABCDF, de repente es ABCD, F, G, H, I, y después aparece la letra E, o sea, el orden está completamente anormal. Y entonces eso, aunado a cómo se exprese ese X que tiene la mutación y cómo se exprese también el X que está sano, porque las mujeres tienen 2 cromosomas X, es lo que va a definir de que si el X que tiene las células, perdón, que tienen el X sano predomina, pues va a ocasionar que incluso una niña con una mutación de este tipo tenga manifestaciones sumamente leves. E incluso ha llegado casos donde pueden pasar los síntomas sumamente desapercibidos o minimizarse, ¿no? Donde no se les tome así como no afecta la calidad de vida o el desarrollo, pueden pasar desapercibidas. Y entre más células con el X mutado prevalezcan y estén activas en comparación con el X sano, pues más graves serán las manifestaciones clínicas. Y la severidad dependerá también no solamente del tipo de mutación en el gen MECP2, sino también de otro tipo de mutaciones que conocemos como mutaciones supresoras o mutaciones potenciadoras. En este caso hay mutaciones que conocemos como supresoras que alteran justamente esta unión de MECP2 con el complejo proteínico, la parte gris del video, donde permite una interacción adecuada y esa interacción es sumamente vital para el buen funcionamiento y buena expresión en nuestro cerebro.
hay mutaciones que ocasionan que no se potencie tanto ese daño que ya existe por una mutación basal, sino que son mutaciones supresoras que pueden aminorar un poco el cuadro clínico, ¿no? Suprimen de cierta manera sitios y uniones que pueden ser benéficas, ¿no? A pesar de estar la mutación ahí, se alteran, no se alteran tanto como las mutaciones potenciadoras, que son las que catalogamos como en rojo, que son las que truncan la proteína, son las más severas. Y hay niños también con síndrome de Rett, es muy poco común, pero hay casos de niños con mutaciones en MECP2 y los clasificamos en 4 tipos o 4 categorías. La categoría de encefalopatía neonatal severa y de muerte infantil. En el caso de los niños, como nosotros los varones solamente tenemos un X, nuestro complemento es XY. Si el único X que tenemos se nos muta, este gen es tan importante para el desarrollo neurológico y de otras partes, que si en un varón se muta, digamos en un embrión, que va a ser un niño, se muta este gen, a veces la gran mayoría de las ocasiones termina en un aborto, solamente que no es posible saberlo porque termina en un aborto espontáneo. O cuando nace el niño que alcanza el desarrollo y llega el nacimiento, ya sea por parto o cesárea, es tan severo el cuadro que el niño no vive lamentablemente mucho tiempo. Son muy severas las alteraciones que da a nivel orgánico que no viven estos niños. Entonces, eso nos vuelve a decir nuevamente y acentuar que este gen es sumamente importante. Y por eso es que las niñas que tienen 2X, al tener otro X sano, de alguna manera se compensa. Y por eso es que vemos niñas que expresan el cuadro clínico, la condición médica. Y los niños es muy raro, ¿no? Y en algunas ocasiones pueden llegar a vivir hasta 2 años, probablemente menos. La gran mayoría fallece antes de esa edad. Hay un caso particular donde si el niño que viene en camino tiene un X de más, o sea, tiene un complemento cromosómico XXY, esto se llama síndrome de Klinefelter, que le da a los hombres por una alteración en este caso que no tiene nada que ver con el síndrome de Rett, sino más que nada por una segregación en los cromosomas al momento de que se da la fecundación y se forma el embrión, ¿no? Entonces, si un niño tiene un complemento cromosómico XXY y tiene síndrome de Klinefelter y a eso le damos que uno de los X mutó el MECP2 en uno de sus 2X, vamos a tener un niño con todas las características clínicas clásicas del síndrome de Rett que vemos en las niñas. Es la única manera en la que podemos ver la evolución habitual, digamos, que estamos acostumbrados a ver y que hemos leído del síndrome de Rett en un niño, que su complemento cromosómico sea XXY. O sea que si tenemos un niño con un cuadro clínico muy sugestivo de Rett y le hacemos un análisis molecular y resulta positivo, es casi seguro que este niño tiene una condición genética de fondo, que en este caso es el síndrome de Klinefelter. Estamos hablando de 2 condiciones genéticas infrecuentes al mismo tiempo, por diferentes mecanismos que no tienen nada que ver el origen de una con la otra, ¿no? Y la tercera categoría es los síntomas neuropsiquiátricos que pueden ir de leves a severos. Eso también dependerá un poco de este patrón cromosómico, donde las características tanto en los niños como en las niñas se asemejan mucho a otra condición médica que se llama síndrome de Angelman, que es una condición con otro modo de herencia, en este caso un modo de herencia autosómico dominante, donde la presencia de una sola mutación en el gen de Angelman, que es el V3A, es sinónimo de que vamos a poder tener niños o niñas con la condición médica. Son clínicamente muy, muy similares, salvo algunas características que ya a veces cuando tenemos la oportunidad de vernos en consulta podemos definir si va hacia un lado o hacia el otro. De todas formas, hoy en día, una de las formas más prácticas de hacer el diagnóstico molecular es hacerlo por medio de un panel, que es lo que yo, de las pequeñas que he tenido la oportunidad de valorar, es el que hemos pedido siempre, ¿no? Porque son 40 genes, por un lado tiene un costo relativamente accesible y nos permite con certeza hacer la secuenciación de estos 40 genes y al mismo tiempo aplicar otra técnica que es MLPA para detectar otro tipo de mutaciones que a veces la secuenciación no logra ver. Y es una forma práctica porque a veces me ha tocado 2, 3 casos donde puede ser que no es red y sea otro gen el participante con un cuadro clínico muy similar, ¿no? Y hay otra categoría que se llama el síndrome de duplicación de MECP2, que en este caso la mutación provoca
tengamos una sobredosis de MECP2, ¿no? Ya tenemos un MECP2 basal y de repente aparece una ganancia de material genético extra de MECP2 o una ganancia de la dosis génica de MECP2 con un cuadro clínico mucho más severo, caracterizado por hipotonía, un bajo tono muscular, discapacidad intelectual mucho más severa, infecciones pulmonarias recurrentes, el lenguaje va a ser muy limitado o ausente, igual que la marcha, las crisis sumamente refractarias al tratamiento, más allá de lo habitual a veces, y la rigidez, pues plasticidad y el 50% llegan a fallecer antes de los 25 años. Este síndrome de duplicación de MECP2 se puede ver también en las niñas y en los niños, pero si lo vemos en los niños, cuando vemos una duplicación, pensaremos que el caso en cuestión sea posiblemente más un niño que una niña, ¿no? Entonces, aquí tenemos un poco, entrando un poquito a la parte de las terapias, cómo es que se está buscando definir la mejor o las mejores terapias génicas disponibles con base en identificar cuáles son las características que se comparten entre los humanos, en la parte motora, en la parte morfológica, o sea, física, en la parte del comportamiento, la parte metabólica y otras que tienen que ver con las alteraciones del sistema gastrointestinal, el bruxismo, ¿no? El rechinar de los dientes o las alteraciones del sueño, con los modelos, en este caso, murinos, los modelos en ratón, que ellos también, cuando en el laboratorio a estos ratoncitos se les induce el síndrome de Rett, a las ratoncitas hembras, pues se ve que ellas también llegan a manifestar datos clínicos muy similares a los datos clínicos que se llegan a observar en el humano, porque la secuencia de nuestro gen MECP2 es sumamente similar, no solamente en el ratón, sino también en otras especies del mundo animal, en los gatos, en el gallo, en unas especies de anfibios, de peces, etc. Entonces, el que nuestra secuencia genómica del ser humano comparta tanta similitud con otras especies del mundo animal y del mundo vegetal, pues por un lado nos dice que la parte evolutiva ha permitido que este gen se mantenga casi intacto en su secuencia a través de los millones de años de evolución, que cualquier mutación que caiga en su secuencia va a ser, probablemente vaya a ser patológica. No siempre, no todas las mutaciones son sinónimo de enfermedad, pero como es un gen que tiene sitios dentro de su estructura muy conservados, que así deben de permanecer, con un orden muy particular, pues cualquier cambio que altere ese orden nos va a dar una manifestación del síndrome de Rett. Entonces, estas características que se comparten clínicas en la parte neurológica, en la parte del tono muscular, del aprendizaje, de toda la parte metabólica, porque también son niñas que se les tiene que estar vigilando cómo está el azúcar, cómo está el colesterol, los triglicéridos, definir un poco o tratar de aminorar un poco el estrés oxidativo que ocurre a nivel mitocondrial, etcétera. Todo eso pues entra dentro de la esfera. Entonces, todas estas características compartidas nos permiten definir, por un lado, cómo todos los componentes metabólicos del síndrome de Rett, más allá de lo neurológico, tienen otras consecuencias fundamentales que se deben de tomar en cuenta en la parte terapéutica, porque uno da un tratamiento de terapia génica para que solamente actúe a nivel neurológico, pero queda todo un sistema que no se puede dejar de lado, toda la parte hepática, toda la parte del metabolismo de los ácidos grasos, toda la parte del tejido adiposo, en este caso que tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, con la insulina, con la intolerancia a los carbohidratos, la parte serológica, donde nos permite medir cómo está la actividad del colesterol, triglicéridos, entre otros elementos aquí mencionados, y la parte mitocondrial, que tiene que ver con la producción de energía y de oxígeno para los diferentes tejidos. Entonces, las terapias génicas deben de tratar, o se trata de que puedan involucrar, que actúen no solamente a nivel neurológico, sino a través de otros sistemas, y todo esto todavía está en experimentación. Entonces, de entrada, el tratamiento, como veíamos en las pláticas previas, pues es multidisciplinario y seguramente se volverá a tomar esta parte, no voy a ahondar mucho en ello. De hecho, ya esta es casi creo que la penúltima diapositiva, donde el manejo es multidisciplinario, tiene que entrar la parte de nutriología, que es muy importante, la parte de gastroenterología, la parte neurológica con el control de las crisis, el control de las alteraciones del comportamiento, la parte de hiperactividad a veces, o de agresividad, o de rasgos del espectro autista, son cosas que se tienen que
tratando sobre la marcha las alteraciones del sueño y cómo hay algunos estudios que son importantes en el desarrollo del seguimiento de toda una niña con esta cuestión. Electrocardiograma o el metabolismo a nivel óseo, ¿no? Porque son niñas que con el paso del tiempo, como van teniendo una disminución en sus actividades motoras, pues no se exponen a veces al sol y eso, aunado a la mala alimentación y que va siendo complicado, puede ir ocasionando una disminución en la densidad ósea, con riesgo de osteoporosis o de fracturas tempranas a veces, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos que entran en juego, aquí solamente son algunos de los Quedan 5 minutos. más comunes que a veces se recetan en el transcurso del tiempo. Y esta es hacia dónde va todo el tratamiento. Como ven, como podemos ver, es sumamente complejo. Algunas terapias que son dirigidas a MECP2 tienen que ver con restituir ese MECP2 que está mutado, o sea, llevar un MECP2 artificial por medio de adenovirus, ¿no? De adenovirus sintéticos, para que se vayan al sistema nervioso central y reponer ese MECP2. Hay otras terapias que tratan de reactivar el X que está sano pero que está inactivo, pues reactivarlo para de alguna forma, porque ese gen que está inactivo, que está sano, que está inactivo, recordemos que tiene un MECP2 también. Entonces las niñas con red tienen dos X, cada uno con su MECP2, pero el que está mutado pues es el que prevalece la gran mayoría de las ocasiones, y el X que está sano está inactivo, pero tiene un MECP2 sano. Entonces hay algunas terapias que se tratan de reactivar ese X que está sano para que pueda compensar ese MECP2 que está mutado y con el que nació una niña con esta condición médica, ¿no? Y así hay muchas otras terapias que tienen que ver con el control más que nada, trata de restaurar un poco la mutación, y después entran en juego otra serie de medicamentos más en la neuroseñalización o en la neurotransmisión, con factores de crecimiento, metabólicos y otros que tienen que ver con la inmunomodulación. Incluso el trasplante de médula ósea se ha visto como una terapia por ahí experimental para tratar justamente de reponer en la médula ósea como van células pluripotenciales, que son las que dan origen al resto de nuestras células, de todos los tejidos. Pues seguramente alguna de estas células, al momento de ingresar por un trasplante de médula ósea, se van a diferenciar en células neuronales y por lo tanto van a reponer un MECP2 que está mutado basalmente, ¿no? Van a llevar un nuevo MECP2. Pero bueno, son terapias que, más allá del costo, que son muy, muy costosas, pues tienen sus pormenores también, porque no es tan sencillo a veces, ¿no? Entonces, todo esto se tendrá que ir individualizando por el tipo de mutación, que es muy importante. No, hay que tomar en cuenta que todas estas terapias génicas no son universales. Por ejemplo, puede salir una terapia génica sumamente novedosa, con buena respuesta, con buena respuesta clínica, con buena mejoría de las pacientes, pero funcionará quizá para algunas nada más, por el tipo de mutación. Entonces, por el tipo de mutación, por el tipo de metabolismo, por el tipo de cuadro clínico a nivel neurológico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto serán terapias génicas individualizadas, que por un lado tratarán de aminorar un poco la mutación, por el tipo de mutación, pero por otro también terapias génicas que vayan destinadas al control, por ejemplo, del área metabólica, o también al control del área de las crisis epilépticas, que es un tema, una comorbilidad muy importante, ¿no? Entonces, por último, vamos a hacer un pequeño video. Un pequeño video donde podemos ver una célula, ¿sí? Nos metemos al núcleo de la célula, donde están nuestros cromosomas, y dentro de todos estos cromosomas, notemos que ese es el cromosoma X, pues aquí tenemos nuestro DNA enrollado en todos estos cromosomas, ¿no? En todos nuestros 46 cromosomas. Y hay una terapia novedosa que consiste en esta proteína que se llama CRISPR-Cas9, que tiene que ver con editar el sistema de edición genómica, que consiste en una proteína que se llama Cas9, que está en azul, y una guía de RNA que está en rojo, ¿no? Entonces, este complejo de Cas9, por estos dos elementos, tiene la función de ir dirigido a sitios específicos dentro de un gen, ¿no? Imaginemos que este es el gen MECP2 y ahí hay una mutación. Entonces, el RNA guía que está en rojo lleva el complejo de Cas9 que está en azul al sitio donde está la mutación, desenrolla nuestro DNA, y Cas9, que es esta molécula en azul, va a cortar el sitio
de ataque de esta terapia, ¿no? En este caso, imaginamos que ahí está la mutación, va a escindir, va a cortar el sitio de la cadena, a veces Queda son, un minuto. corta las dos cadenas, y llega otro complemento natural de nuestro sistema genómico que va a reparar, que va a llenar ese espacio que estaba mutado con las bases normales, pero si no se hace bien este proceso, puede ocasionar un daño peor, donde se inserten moléculas que silencien el resto de la cadena. Entonces, diseñar este tipo de terapias a nivel humano, pues todavía está en proceso, porque debe de ser un complejo sumamente específico para el sitio de la mutación y el tipo de mutación que se trate de corregir. Entonces, hay otra modalidad donde esta otra proteína que veíamos entra en juego, que es la proteína CRISPR, que va a definir el sitio el sitio específico de la mutación y puede sustituir la base que estaba anteriormente. O sea, que si aquí había una letra A y hay una letra T, pues se pueda corregir nuevamente a una letra A. Y en segundo lugar, eh, este tipo de edición genómica, tratar de que pueda funcionar tanto para las variantes puntuales como las variantes que veíamos que provocan la proteína trunca. Entonces, todo esto está sobre la marcha. Hay diferentes tipos de procesos de edición genómica que algunos, aparte de editarlo, van a llevar las moléculas propias que van a sintetizar el DNA y de esa forma tratar de reponer el marco de lectura. Entonces, estos a grandes rasgos lo que yo les quería mostrar y platicar un poco de los aspectos moleculares y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias por su Doctor Edmar atención. Benítez, muchísimas gracias, en verdad. Usted muy completo el material que nos compartió. Ayuda muchísimo, sin duda alguna, el material audiovisual para entender mucho más todo esto acerca del síndrome de Rett y le agradecemos infinitamente su participación. Hay muchas preguntas, doctor. Vamos a comenzar rápidamente con ellas. Sí. Dice, soy de Colombia. Mi hija Sara tiene 28 años de edad y el Rett atípico apareció a la edad de los 20 años. Y no tengo claro en todo lo que he consultado y es por eso que por qué apareció en la edad adulta. Ella aún tiene muchas facultades, pero ya se van deteriorando. Bueno, de entrada, en la pregunta de nuestra participante, no nos dice si, por un lado, si tiene una confirmación molecular, será a partir de ahí, ¿no? O solamente se le ha dicho de forma verbal que todos los datos clínicos de su hija es de síndrome de Rett, porque sería muy extraño que una niña con síndrome de Rett empiece hasta esa edad. Yo creo que si no tiene una confirmación molecular, será cuestión de revisar si es otro el Ok. diagnóstico, porque sería muy extraño. Y por otro lado, si realmente tiene una confirmación molecular, revisar, en este caso, la inactivación del X, justamente, ¿no? Cómo se dio ese porcentaje de activación, de inactivación en sus diferentes tejidos que dio la aparición tan tardía, pero de entrada, si no tienen confirmación molecular, me iría a pensar que es otra cosa. Ok. Pensaré yo que es otra cosa. Oye, pues Sí. el día de hoy aprendimos muchas cosas, por ejemplo, las diferentes manifestaciones físicas, ¿no? Que se pueden dar en las manitas, en diferentes contracturas en el cuerpo. Aprendimos también sobre mutaciones supresoras, las mutaciones MSP2, del síndrome de Klinefelter, ¿no? Para todas las personas que tienen hijos varones, donde la composición cromosómica, pues, se da cuando hay hombres con dos X y una Y. Aprendimos muchísimas cosas, doctor, y eso, la verdad, es de gran valor. También dice por acá, doctor, ¿se puede detectar si el síndrome es clásico o atípico solo al hacer el examen de exoma completo por ADN extraído bucal? ¿O cómo descartar si es atípico o clásico? Sí. Hoy en día, con el avance de la tecnología y del conocimiento de las mutaciones, es posible definir qué mutaciones se relacionan más a un espectro clásico y qué mutaciones se relacionan más a un espectro atípico. Antes, cuando no era tan accesible el estudio molecular, era solamente con conocer a las niñas. Clínicamente, revisarlas, explorarlas y hacer una historia clínica, era posible nosotros definir, esta pequeña es más del espectro atípico y esta otra por el espectro clásico. Eso por un lado, sí es posible hoy en día definirlo de forma molecular. Por otro lado, el exoma, que ahora que tocó el tema en la pregunta, el exoma es un estudio que abarca el estudio de todos los genes. El ser humano tiene cerca de 23,000 genes y aparte tiene el genoma mitocondrial, que es más chiquito, que viene de nuestras mamás y que tiene 37 genes. Es un estudio muy completo
pero también tiene sus limitantes, como todo estudio, como toda prueba tiene sus limitantes. Hay mutaciones que pueden estar presentes en este caso en el gen MECP2 que el exoma no va a poder ver. Si son de lesiones, o sea, pérdidas o ganancias de material genético, por ejemplo, un síndrome de duplicación de MECP2, un exoma no lo va a poder ver, no lo lee, porque son pérdidas o ganancias muy grandes que el exoma, la misma secuenciación, porque el exoma es secuenciar, es leer de principio a fin el orden de las letras de las moléculas, no lo va a ver. Entonces tiene sus pormenores. Hoy en día, en una niña que clínica, y aquí entra en juego mucho la parte clínica, o sea, aterrizar bien cuáles son los síntomas, signos de una niña, la anamnesis en la consulta, para aterrizar mejor cuál es el estudio ideal, porque de nada sirve hacer un estudio que puede valer hasta 25,000 pesos o más, a veces hay unos laboratorios que cobran más, cuando se puede hacer quizá por 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Un estudio que a veces más en nuestro país y muchos países de América Latina, donde a veces el recurso no está así tan fácil a la mano, pues se trata un poco de ayudar a los pacientes de pedir lo concreto, tratando de ayudarnos mucho de la parte clínica, solamente que a veces por irnos a lo fácil, pues dicen exoma y seguramente me llegará un resultado, voy a encontrar algo, pero no es tan así a veces, ¿no? El exoma es una buena herramienta, pero a veces se destina más a los casos mucho más complejos. No porque el RED no sea complejo, sino que puede tener algunas otras características, ¿no? Justamente, doctor, hablando de los estudios específicos, ¿no? Para a lo mejor no hacer un gasto que es en ese sentido innecesario o que podría a lo mejor darnos otro tipo de respuestas que no buscamos. Dice, doctor, ¿hay algún estudio en donde se puede identificar este síndrome antes de los 2 años? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, hay dos maneras, incluso si una pareja ya está embarazada, ¿no? Una mamá está embarazada, pero bueno, tuvo conocimiento de esta condición y le preocupa si viene en camino una niña o un niño, bueno, si es una niña, con mayor razón, y por ahí dice, yo quiero saber si mi niña que ya viene en camino tiene red. Es posible hacer el estudio prenatal tomando una biopsia de vellosidades coriónicas o de líquido amniótico, eso dependerá de la semana del embarazo en que esté, para extraer el DNA del bebé de ahí, de ese tejido, y mandar a hacer el análisis de ese gen o de otros muchos genes. Y la mamá sepa si hay algo o no en camino. Aquí entran en juego otras cuestiones más que nada bioéticas, ¿no? De qué tanto beneficio le daría a la mamá saber si su niña viene con red para que ella tome las decisiones pertinentes. Esa es una. Y la otra es que cuando ya nació la bebé o el bebé, si es niña, que es más común el red de niñas, pues si los papás tienen un poco la preocupación porque han leído del tema y ven que es medio frecuente y quieren hacerlo, se puede hacer. Se manda el panel específico de síndrome de red y de desórdenes relacionados, que es el que generalmente yo pido, que es de 40 genes, y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Solo que pues también entran en juego las cuestiones éticas y emocionales, porque ¿qué tal si la niña tiene 1 año, es completamente sana, me llega el resultado positivo? ¿Los papás estarán listos de recibir una noticia así o no? Entonces son algunas cosas, pero sí es posible hacerlo. Oye, doctor, también platicaba sobre las diferentes etapas, ¿no? Donde podemos confundir el autismo con el síndrome de Rett. Eh, eh, por eso mismo Sí, viene una pregunta a colación desde Chile, donde dice, ¿el pronóstico entonces es relativo, entendiendo que el tiempo de cada fase también lo es? sí, así es. Sí, es muy, muy distinto. El pronóstico depende incluso a veces de la mutación. Hoy en día es posible hacer un diagnóstico molecular y nuestro papel sería buscar cómo ha sido la evolución de nuestras pacientes que tienen esa mutación en particular. Entonces, nosotros no podemos predecir el futuro, no tenemos una esfera donde podamos ver el futuro de cada niña, pero nos podemos dar una idea de cómo puede ser la evolución y el pronóstico, que eso para los papás es muy importante o preocupa mucho, como mi niña a 5 años, a 10 años, ¿qué va a pasar? Entonces no podemos nosotros adelantarnos a decir que en 5 años ya no va a caminar, cuestiones así, sino que es sobre la marcha, pero sí nos podemos dar una idea y darle la información lo más cercana a lo molecular, traducido a la parte clínica, ¿no? Muy Sí. interesante, doctor. Y viene una pregunta que también llama mucho la atención de Marisa. Dice, doctor, gracias por todo su conocimiento y por compartirnos. Mi pregunta es, ¿que uno como padre es posible ser portador de esa mutación? De ser así, ¿por qué no es que se logra desarrollar en nosotros los padres? Es muy improbable que
al día de hoy a mí, bueno, no llevo tanto tiempo, pero de todos los casos que me ha tocado ver, no me ha tocado una familia donde alguno de los papás sea portador. O sea, generalmente el MECP2 muta de forma completamente espontánea, no tiene nada que ver con que la mamá haya tomado algunos medicamentos en el embarazo o alguna situación en particular en el embarazo o antes del embarazo, ni el papá tampoco. O sea, son mutaciones que se dan de forma aleatoria porque cada gen tiene algo que se llama tasa de mutación espontánea y hay algunos genes que tienen una tasa de mutación espontánea mucho más elevada que otros. Tampoco tiene que ver la edad. Entonces, la edad de mamá o de papá tampoco tiene ningún factor. Entonces, son mutaciones completamente esporádicas, espontáneas, y que los papás son sanos, ¿no? Son completamente sanos, o sea que si los papás de una niña con síndrome de Rett vuelven a ser papás, ya sea entre ellos mismos o incluso con diferentes parejas, que a veces también puede darse esa situación, es muy improbable volver a ver un caso así en la familia, en esa familia, en ese núcleo familiar. Hay algo que se llama mosaicismo germinal. Es muy raro y consiste en que una, un papá o una mamá puede ser portador de una mutación de Rett, pero que solamente esa mutación está localizada en los gametos, o sea, en los espermatozoides o en los óvulos, solamente ahí, en ese tejido germinal reproductivo. Y por lo tanto físicamente son completamente sanos, pero al momento de tener hijos, saber qué papás tienen mosaicismo germinal para Rett o para otra condición genética es muy difícil. Se tiene que hacer estudios ya más dirigidos y eso generalmente lo hacemos no de rutina, sino cuando vemos, por ejemplo, que tenemos una niña con Rett y de repente la siguiente niña que nace también tiene Rett, o a veces hasta una tercera niña también vuelve a tener Rett, pues hay que pensar que puede haber, ya desde la segunda niña que tiene Rett en un mismo matrimonio, digamos, una pareja, hay que pensar que hay mosaicismo germinal. O sea que alguno de los papás puede ser portador de la mutación, pero en las células reproductivas y no en las células somáticas o en el resto de su sistema, ¿no? Entonces es un fenómeno raro, pero sí es posible. Pero es muy raro. A mí no Sí, me ha porque tocado verlo todavía, pero sí está justo hacía descrito. colación la cantidad de preguntas que coincidían en la misma, justo hablaban de eso, donde si nosotros como familia tenemos en casa a una niña con síndrome de Rett, pero mi marido quería tener otro hijo, otra hija, ¿qué probabilidades había? Entonces aquí se responde esta pregunta donde sí puede ser, pero es extremadamente raro, ¿no? Es extremadamente raro. De todas formas, hay algunos papás donde se les ha llegado a analizar, por ejemplo, puede existir un poco la preocupación y la inquietud de decir, doctor, pero a veces el laboratorio donde yo mando a hacer la prueba permite hacerlo gratis el estudio en los papás, ¿no? O sea, ya tenemos el diagnóstico en la niña y buscar esa mutación en los papás lo hacen gratis. Entonces, no es algo que pidamos usualmente, pero hay unos papás que dicen, no, pero de todos modos queremos tener una evidencia para tranquilidad propia y se pide y generalmente llegan negativos. Eso les da la tranquilidad de que si quieren volver a ser papás es muy improbable. Y luego hay modelos matemáticos, que ya eso también es un poco nuestro papel, implementar para, se le llama cálculo bayesiano, donde con una serie de algoritmos y de binomio cuadrado perfecto y una serie de operaciones, podemos nosotros calcular qué riesgo habría con base en esa familia, o sea, en ese núcleo familiar. Ok. Generalmente no lo hacemos en rutina, pero se puede hacer nada más por curiosidad. Ok, muy interesante, la verdad, doctor. Otra pregunta dice, si existen medicamentos para cada síntoma que hay del RED, como por ejemplo epilepsia, antiepiléptico, movimientos involuntarios, Parkinson, la levodopa, etcétera, ¿por qué no tratamos con eso? ¿O realmente es dañino para el hígado u otro órgano? Por ejemplo, en el síndrome de Rett estaría contraindicado darle levodopa o Ujú. carbidopa, porque los síntomas de rigidez o de espasticidad que tienen nuestras niñas con este diagnóstico no tienen nada que ver con el metabolismo ni el origen de la dopamina, que se da en la sustancia nigra del cerebro, en los núcleos basales del cerebro, en la sustancia nigra. No tiene nada que ver, la dopamina en ellas está completamente sana. Entonces, darle levodopa o carbidopa, que es una condición para el Parkinson, donde tenemos un compromiso de la dopamina, no está indicado en red. O sea que no se puede tratar de individualizar el tratamiento a veces por síntoma, sino tratar de tener una esfera un poco global y dar un tratamiento, por ejemplo, si la niña tiene un poco de agresividad, de irritabilidad y tiene crisis epilépticas, a veces se puede dar un medicamento que pueda ayudar un poco en el control o una combinación de medicamentos en el control de las crisis que sabemos que también puede aminorar un poco las alteraciones del comportamiento y del sueño. Entonces,
si damos por síntoma, vamos a tener 10 medicamentos al mismo tiempo y para el hígado pues va a salir peor porque va a dar hepatotoxicidad. Entonces, por ello es que el tratamiento para el síndrome de Rett, por ejemplo, para mi área queda un poco fuera de mi área porque no es mi área recetar este grupo de medicamentos, sino con mi apoyo de los colegas, de los amigos, amigas del área de neurología pediátrica y de otras áreas, donde en conjunto, de forma multidisciplinaria, se da el mejor esquema de tratamiento posible, ¿no? Perfecto, dice, muchísimas gracias por su valiosa aportación. Tengo una inquietud, ¿qué tan viable se vería realizar un tratamiento de células madres, de ser el caso con las células madres que se extrajeron de la hermanita de Valentina al momento de nacer? ¿En qué ayudaría esto? Al día de hoy no hay una evidencia científica que el trasplante de células madre, como malamente se le llama trasplante de células madre, pueda ayudar a esta condición. Las células madre que se extraen a veces del cordón umbilical, por ejemplo, y que hay bancos de eso, son destinados más a la investigación y a la reposición de algún componente, por ejemplo, proteínico, que pueda hacer falta, pero para otro tipo de cuestiones. Para estas cuestiones genéticas, el dar células madre tendrá que ver cómo se administran también, porque si se dan de vía intravenosa, este grupo de células o de medicamentos no traspasan algo que se llama barrera hematoencefálica. Es una barrera, es una membrana, digamos, que hay medicamentos que no traspasan esa barrera hematoencefálica. Entonces, los medicamentos que se llegan a administrar por esa vía oral, intravenosa, intramuscular, generalmente no traspasan la vía hematoencefálica y como el MECP2 tiene una expresión muy particular en el sistema nervioso central, por millones de células madre que se le administren por estas vías, no van a traspasar, no van a llegar al sistema nervioso central, entonces no tiene ninguna utilidad hacerlo, ¿no? La única forma de que eso funcione es por medio de un trasplante de médula ósea, que eso sí está, creo que incluso mencionábamos hace unos momentos, o que estos medicamentos de terapias génicas que les mencionaba que están en experimentación se administran por vía intratecal, o sea, como una punción lumbar, ¿no? Como la raquia en la cesárea, o que están diseñados, que el diseño de estas terapias génicas están diseñados para administrarse de forma intravenosa, pero que sabemos que van a cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, no solamente es dar o este tipo de campañas o de lugares donde te dicen que trasplántate células madre y te vas a curar de todo, no es así. A veces son más caras porque se aprovechan un poco de la falta de conocimiento de las personas en general, del conocimiento en general de las patologías médicas y sacan mucho dinero porque son caras, los venden muy caros. Doctor, hay muchísimas preguntas, en verdad agradecemos, somos más, imagínense ustedes, más de 270 personas que estamos siendo parte de esto, que sí, la verdad es completamente histórico, es el primer congreso de Red Latina que se está haciendo este año, en el 2022, y la verdad es que somos muchísimos países, muchas personas, muchas dudas también, no podremos a lo mejor contestar todas, tenemos 5 minutos más de preguntas. Dice, Hoy, doctor, ¿puede cambiar un estudio genético que se lo hayan realizado cuando era chiquita, ahora que ya está grande? O sea, ¿que de un diagnóstico diferente este estudio genético? no, una vez que se identifica una mutación, hablando de MECP2 en particular, si ya está la mutación ahí, prevalece, porque es una mutación que surgió justo, digamos, antes de la fecundación o en el momento de la fecundación, digamos. Entonces, todas las células que se desarrollan del embrión ya vienen con esa mutación. O sea, todo el sistema genómico ya está comprometido con esa variante. No cambia, no prevalece por el resto de la vida. ¿Sí? No es necesario hacer una confirmación molecular 20 años después, ni mucho menos, ¿no? Ok. Aquí Incluso hay una... veo que hay algunas preguntas perdón, veo que hay unas preguntas que mencionan que ponen así, mi hija o mi hijo tiene alguna mutación en un gen, y son como preguntas muy particulares, por ejemplo, ese tipo de dudas. Con gusto sería mejor platicarlas por medio de una consulta porque no es tan fácil Claro. decir esta mutación a qué se relaciona. Eso se tiene que revisar más con calma. Sí. Y de forma personal, sin duda alguna, ¿no? Que esos casos en particular, como bien dice. Sí, sí, sí. Dice Priscila, ¿se puede modificar la cadena de ADN al ser in vitro? Si se puede modificar la cadena de DNA in vitro, Ajá. esa es la... Um, Bueno, no. Bueno, si entiendo así la pregunta de que si ya tiene
Por ejemplo, ya se diagnosticó con una mutación en MECP2 prenatal y se va a quitar la mutación, no es posible No es hacerlo. O posible. sea, no hay una terapia génica al día de hoy que permita que el gen MECP2 se restaure la secuencia. No es posible hacerlo todavía. Esta pregunta, con esta cerramos, doctor. Dice, ¿se ha estudiado la posibilidad que la mutación sea ocasionada o provocada por vacunas, sabiendo que a pocas horas de nacer a un niño ya se le han inoculado de 3 a 6 sustancias diferentes, pudiendo alterar no solo el sistema inmune, sino su genética? ¿Se sabe algo de esto? Perdón, ¿me da un segundo, por favor? Con todo gusto, con todo gusto. Por lo pronto, en lo que el doctor Edmar Benítez va a un nuevo spot, al parecer, donde tiene mejor conexión a internet. Saludamos de verdad a toda la gente, que son más de... Tengo aquí 87 preguntas sin leer, 87 preguntas sin leer, que de verdad es increíble lo que está sucediendo aquí en este primer Congreso Red Latina 2022. Saludamos a la gente de Honduras, hay mucha gente en Honduras, mucha gente en Venezuela, en Panamá, en Estados Unidos también, mucha gente en México, en Uruguay, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, España. La mayoría de los países hispanohablantes están siendo parte de este primer Congreso Red Latina 2022. Todas las personas que estamos aquí reunidas, que somos más de 270 personas, estamos siendo parte de un evento completamente histórico sobre el síndrome de Rett. Doctor Edmar, ¿ya se encuentra disponible? Nos, al parecer, Perdón, ya estoy de vuelta, perdón. ahí está, doctor. Le realizo la última pregunta y nos vamos con su reconocimiento. Dice la pregunta, ¿se ha estudiado la posibilidad que la mutación sea ocasionada o provocada por vacunas, sabiendo que a pocas horas de nacer un niño ya se le han inoculado de 3 a 6 sustancias diferentes, si eso puede alterar no solo el sistema inmune, sino su genética? No, con seguridad eso sí no tiene ninguna relación, porque como comentábamos en la pregunta anterior, la mutación de MECP2 que se llega a identificar en un estudio molecular es una mutación que ya está en todas las células de la paciente, digamos, si es una niña, por ejemplo. O sea, ya es algo que la mutación surgió de forma espontánea al principio de la fecundación o al momento de la fecundación, que por más medicamentos incluso tóxicos que se llegan a administrar a un bebé al nacimiento, incluyendo, por ejemplo, que fueran las vacunas, la mutación ya está. O sea, si el gen mutó, esa mutación ya está, más allá de que se exponga a una u otra situación. No tendría ninguna relación. Por otro lado, aprovechando un poco este tema de las vacunas y el autismo, pues no, tampoco hay ninguna evidencia de que tenga ninguna relación Perfecto, muy bien. Muy con el bien desarrollo del explicado. autismo, ¿no? Por ahí, no Ay, sé, perdón, por es que de moda, pero no. Sí. se traba No, un adelante, poquito el adelante. internet, doctor. Agradecemos infinitamente la información, lo que nos compartió, su material audiovisual. La verdad es que nos ayudó muchísimo a entender. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, es importante, público, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como Asociación Retos de Amor, y también el Facebook e Instagram de Red Latina, así nos encuentra Red con doble T, todos aquí tienen conocimiento de ello, Asociación Retos de Amor México en Facebook y en Instagram Asociación Retos de Amor. Y también los invitamos a toda la comunidad pues a donar a través de cada una de sus asociaciones donde ustedes están cercanos, ya sea en la de su país o cualquiera que usted desee donar, también serán bienvenidos sus donativos. Vamos a enlazarnos con Miriam Salinas, la presidenta de la Asociación Retos de Amor México, para que pueda darle reconocimiento al doctor Edmar Benítez por su ponencia en este primer Congreso Red Latina 2022. Al parecer estás muteada, Miri. Ahí Ay, estás. chicos, buenas tardes a todos. Les pido de favor que todos apaguemos nuestros micrófonos. Y como siempre, un placer tener al doctor Edmar aquí con nosotros. Agradezco profundamente la participación del doctor Edmar Benítez con esta ponencia que sin duda aporta información muy valiosa para todas las familias que hoy nos acompañan. Su importante labor y su compromiso con la comunidad Red ha hecho la diferencia para muchas familias de México. Y hoy, con su participación en este Congreso Red Latina, para cientos de familias de América Latina. Es un lujo contar con el profesionalismo y la experiencia, pero sobre todo con la calidad humana y sensibilidad del doctor Edmar Benítez.
Es un privilegio contar en nuestra comunidad con tan distinguido profesional y ser humano. Muchas gracias, doctor. Se lo agradecemos muchísimo. Siempre gratitud para usted. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Miriam, ya el tiempo que nos conocemos, gracias al doctor Steven y a todo su equipo, todo su hermano, la señorita Yolanda, todo el equipo que está alrededor, el señor Carlos Reynoso, que nos tuvo la oportunidad de presentarnos y de comentarnos, ayudarnos en esta parte didáctica, pero no tengo más que agradecerles a todos ustedes, a todo su equipo y bueno, con la mejor disposición de aquellas mamás, niñas, papás, familias que por ahí yo llegue a conocer, que me busquen, será con mucho gusto. Si gustan incluso también las dudas que me correspondieron a mi presentación, si me las gustan mandar para yo después responderlas cada una de ellas, las que no haya oportunidad en este tiempo, será con gusto. Yo se las puedo mandar a ustedes pues las respuestas de todas las preguntas que hayan surgido, porque hay algunas que estoy viendo que tienen que ver con la felicetonuria y otro tipo de cuestiones que valdrá la pena responderles, ¿no? Tenemos bastantes preguntas, le agradecemos. Sinceramente, se las vamos a hacer llegar, doctor. Gracias por siempre tener disposición para nosotros. Y ya también dejamos los teléfonos del doctor y sus datos. Muchas personas nos las pidieron. Y bueno, gracias. Vamos a continuar con nuestro conductor Carlos. Por ahí nos tiene más sorpresas.